Elio, muchísimas gracias por esperar. Por favor, le agradecemos. Él es economista, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza. Berti Venegas Lynch, bienvenido. ¿Cómo estás? Te saludamos con Elio. Hola Lila, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Berti. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elio? Che, muchas gracias. Disculpa la demora. Nosotros somos puntuales, pero bueno, No, es el día de la no te primavera. preocupes. Son los temas de la televisión, obviamente entendible. Bueno, Berti, contame un poco cómo están viviendo estos días en el espacio, en La Libertad Avanza. ¿Cuál es tu opinión con todo lo que está pasando? Con todo lo que está pasando, bueno, no sé dónde querés ir, porque en la Argentina pasa de todo. O sea, las elecciones, el día después, los audios de Españolo. Hacemos un resumen. Bueno, tema derrota, yo hago otro análisis. Por supuesto, desde el punto de vista estricto de comparar porcentajes, sí es una derrota. De hecho, el presidente, como corresponde, la reconoció. Ahora, el análisis político creo que hay que hacerlo un poco más elevado y generalmente es lo que no es obvio, y es que para mí el presidente Javier Milei nos tiene mal acostumbrados a que decide meterse en la política, en un año es diputado y no puede terminar su mandato porque en 2 años es presidente de la nación. Y yo pregunto, ¿pretendemos el bastión del peronismo de 80 años, la provincia de Buenos Aires, ganarle? Creo que 33% en un partido liberal, para un partido liberal, provincia de Buenos Aires era absolutamente impensado desde que yo tengo uso de razón. Así que lo veo desde otra perspectiva. Eso por el lado del análisis electoral que hago yo. Bien. Respecto a, vos me preguntaste, Españolo, el tema Españolo, decidirá la justicia. A mí lo que me importa es cómo toma el tema el presidente cuando hay algún tema de una gestión mal hecha o cuando hay corrupción eventualmente, que yo no garantizo que abajo, en todos los layers y los estratos, digamos, no haya corrupción. Venimos a la política donde hay de todo. La cuestión es cómo reacciona el gobierno y no que se oculta a la persona, se justifica, se la manda a otro lugar y demás como nos tenían acostumbrados. Eso estoy seguro que Javier reaccionaría, por supuesto, de otra manera y queremos justicia. Y yo también quiero justicia hasta las últimas consecuencias. Me refiero a que esto que tiene un tufillo de operación y que mercenarios de las operaciones que se visten de periodistas, justamente para tener también el tema de la libertad de prensa y sobre todo la libertad de dar la fuente, el derecho de no dar la fuente, se oculta en gente que estuvo quizás también dentro de toda la estructura que preparó esto de escuchas, si son reales, si hay inteligencia artificial o lo que sea, no se sabe bien, porque digamos no hay ningún imputado, Españolo no declaró, pero digo, que hayan estado dentro de toda la estructura para poner micrófonos en la Cámara de Diputados y en la Casa Rosada me parece gravísimo y quizás el tema dispara a otro lado del punto de vista penal, porque vos habrán notado ustedes, Elio Lila, que se dejó de hablar de golpe, ¿no? Pasaron las elecciones y se dejó de hablar de este tema, salvo la pregunta que me estás haciendo vos ahora, porque lo que me hace suponer también que tenía un efecto electoral, a nadie parece importarle el tema de la causa penal, que mismo cómo fue obtenida la supuesta prueba, no tiene asidero penal por, digamos, haberlo obtenido ilegalmente, de manera que ves que no se habló y me da toda la sensación que era un tema electoral, como también resulta temas electorales que habrán visto ustedes, que es los jubilados, el tema de los discapacitados, el tema de las universidades, el tema de los comedores, bueno, todas estas cosas que son causas, por supuesto, nobles, fueron probando con distintos aspectos de esto, con operaciones, porque tengan en cuenta también, lo cual no quiere decir que se cometa errores, en cualquier gestión implica algún error, lo que me parece que el gabinete tiene toda la buena voluntad para cambiar 20 años de kirchnerismo que hicieron pedazos todas estas cosas y encima metieron ahí gente de militantes y punteros políticos que le sustentaban toda la gestión a los kirchneristas y cuando no es un gobierno peronista lo detonan desde adentro. Entonces, te doy 2 ejemplos, porque con esto cierro, no quiero hablar tampoco mucho tiempo. Berti, y el gobierno nacional... Te doy 2 ejemplos, sí. Cierro con estos 2 ejemplos que te digo, cómo te da la pauta, que no te da la pintura completa, pero es la pauta que yo vivo escuchando. Voy a dar una nota en el Salón de los Pasos Perdidos a un colega de ustedes.
Atrás de la cámara había una persona de Gualdapomo, una mujer con un cartel que decía Garrahan, causa nacional, y me trataba de distraer. Que eso. Cuando termina la nota, la llamo para que se acerque para hablar. Entonces me hace una pregunta: ¿cómo vas a votar vos por el tema del Garrahan? A favor del Garrahan justamente, y de los médicos y de los pacientes, tratando de ver que ese flujo de fondos del Estado vaya a ellos y no sea desviado por gente que no le corresponde, como es el caso que ha pasado con los ñoquis del Garrahan, que el 1 de junio se anunciaba que le iban a poner el tema dactilar del presentismo y empezaron a hacer lío. Bueno, me empezó a interrumpir y digo, ¿vos me querés hacer un discurso político o me estás haciendo una pregunta? Bueno, no terminó bien la conversación, pues se puso más agresiva y camino 10 metros ya yéndome y alguien me toca el hombro y me dice, ¿sabés quién era? Fulana de tal, es la sindicalista del Garrahan. Entonces tenés casos así, también el tema de los discapacitados, viene la madre afuera de las comisiones con su hijo en la silla de ruedas discapacitado. ¿Cómo vas a votar? De vuelta, en beneficio, ¿quién es tu hijo? Bueno, en beneficio de tu hijo justamente para que reciba lo que tiene que recibir, en vez de que han pasado de 70.000 discapacitados a 1.200.000, hay gente que dice que la lista es de 2 millones, sin guerra, de manera que le han dado también temas de pensión y discapacidad a gente que no la tiene que tener. Entonces, en nuestras mentes sanas, concebir esta cuestión, que en los lugares más nobles hay mentes macabras que se ocultan tras de esto, entonces yo le decía, bueno, dame tu nombre, porque ella me decía que le habían cortado la pensión. Bueno, dame tu nombre para ver el caso, ya que estás acá. No, bueno, no estoy acá por el caso solamente de mi hijo, es por todos. Bueno, pero digo, traes el gordo al sol, dame los datos y yo te trato de averiguar. No me quiso dar el nombre. Entonces me da a suponer que hay muchas de estas cuestiones, como que digo yo, de resistencia frente a que venimos a remover un montón de kioscos, privilegios y fraudes en estas cosas tan nobles, que hay una resistencia que se transforma y la quieren traducir en un tema de electoral, de barras bravas, de piquetes y demás. Bien, te quiero esta pregunta y después te va a hacer Elio otra pregunta. ¿Reconoce el gobierno nacional una especie de crisis en este momento? Yo voy a hablar por mí y te digo yo, creo que el gobierno ha hecho un trabajo formidable en el tiempo que lo pudo hacer. Apenas se sentaron en gestión, asumieron el 10 de diciembre de 2023 y se trabajó para este desastre que era la financiación de la política desde el Banco Central y la deuda del déficit del Tesoro y el Banco Central de 15 puntos del PBI, y en prolijar justamente el balance del Banco Central. Ese es un trabajo que se hizo de forma meteórica como emergencia para justamente resistir lo que aparentemente parecía como si hubieran tenido el diario del futuro, porque sabían que en algún momento iba a venir este tema político donde iban a tirarnos con todo. Entonces, hoy el Banco Central resiste cualquier tema, tiene suficiente fondeo como para cambiar y comprar la base monetaria y sobra dinero, con lo cual eso simplemente se traduce, Lila, en que el riesgo del país, tampoco se puede hacer milagros, no existen los milagros, me refiero a que si el Congreso está tratando de socavar todo el trabajo que se ha hecho por un tema político, por un tema electoral, por un tema de pensar que se está jugando como si fuera un juego de mesa donde las fichitas son los argentinos y demás, y los tironeos de espaldas a la gente, bueno, la parte de la economía lo va a resistir en el plano, digamos, político. Ahora, la economía del día a día, cuando vos tenés el riesgo país que sube, que lo habíamos llevado a 500, pasa ahora a 1.500, bueno, el riesgo país es el riesgo de los políticos, es el riesgo del Congreso, de tener el Congreso que tenemos. Entonces, claro, la gente que va a invertir deja las inversiones stand-by, dice la verdad que estos trogloditas que hay en el Congreso no permiten justamente ir a mercados libres y que yo invierta. Entonces, cuando hago la TIR de un proyecto que no es superior a la tasa de descuento, digo, bueno, voy a esperar. Entonces se atesora, no hay inversiones, no hay consumo y no se permite que, digamos, que se libere la energía creadora del sistema del sector privado, que es lo único, que Elio y Lilia, lo único que permite mejorar los salarios en términos reales, las inversiones. Cuando no hay inversiones, que es simplemente la conjugación entre las oportunidades, que la Argentina está llena de oportunidades, pero también donde hay marcos institucionales y el respeto a la propiedad privada, que no está transmitiendo eso hoy el Congreso. Bien, bueno, buenas noches, Berti, ¿cómo estás? Hola. Me gustaría
desde lo conceptual y con el nivel de claridad que lo estás diciendo, y desde tu perspectiva de cuál es el resultado de las elecciones, poder saber de alguien que es intelectual del ámbito de la libertad avanza, como vos. La pregunta es, son dos, pero la divido. La primera, ¿cuál sí crees que son los desatinos que pudo haber cometido el gobierno para no tener una victoria en las elecciones? Y en segundo lugar, si este escenario parecido se sostiene en octubre, ¿cuál es la perspectiva que toma el gobierno nacional para sus 2 años siguientes de gobierno? Son muy buenas preguntas. Primero, la autocrítica puede ser quizás, claro, esto con el diario del lunes somos todos fenómenos, ¿no? Pero porque yo lo había visto en su momento cómo venía la campaña y no dije nada, pero ahora con el diario del lunes, la cuestión de kirchnerismo nunca más, o nacionalizar el tema, o pensar que de visitantes en el Morumbí, en el partido de ida, que perdimos 3-0, ir al Morumbí a ganarlo, y bueno, es el bastión del peronismo, como digo, con lo cual lo pone en un plano que te pones como candidato, cuando en realidad sos underdog, digamos, vas de visitante, y cualquier resultado creo que es de avance, me parece positivo, y un 33% no me parece un mal resultado. Quizás puede ser en el tema de comunicación, de la misma forma de cómo trabajamos el tema comunicacional para que electoralmente no entren las balas al elector que dice esta cuestión, que es de español o que los jubilados y demás, cuando se está haciendo un trabajo fenomenal. Entonces creo que hay que transmitir más desde el riñón de la operación y la gestión las cosas espantosas que están pasando, y con lo que me refiero a lo que se encuentra el gobierno de lo que dejó el kirchnerismo. Eso por un lado. Ahora, por el otro es, si queremos, Helio, ser el Congo, vamos a hacer el Congo. Si la gente vota a ser el Congo, no hay con qué darle, vamos a hacer el Congo. Nuestro esfuerzo es tratar, y la autocrítica es decir, ¿qué hago yo, Berti, incluso en este momento, para hacer lo más claro posible, para transmitir que el camino es por acá, que es algo que nunca se hizo, que el camino no es el Estado, que el Estado no te resuelve los problemas, sino el Estado termina siendo el problema, porque ningún recurso sale del Estado, el Estado siempre consume capital, entonces hay que limitarlo a proteger los derechos individuales e impartir justicia. Elio, cuando nosotros nos ponemos en el plano del Estado presente y prácticamente que los gobiernos nos tienen que hacer felices, bueno, tenemos que estar dispuestos a perder libertades, perder derechos, y que nos metan las manos en el bolsillo y trabajar todos los días el 60% para políticos. Entonces, si logramos comprender esto, creo que la gente, que en gran medida lo comprendió, va a saber que estamos a mitad de camino, y todo este esfuerzo fenomenal que ha hecho la gente principalmente, no el gobierno, digamos, el gobierno se esfuerza en el trabajo que tiene que hacer, y nosotros desde la Cámara y demás, pero la gente es la que ha llevado esta transición al hombro, y estamos a mitad de camino y no podemos volver atrás, a volver al delirio del déficit fiscal y gastar con lo que no tenemos y lo que hemos vivido desde que por lo menos yo tengo uso de razón. Por sí o por no, por una cuestión de tiempo, y sé que vas a comprender esta rigurosidad. Sí. El destrato en el modo de vincularse el presidente y algunos de sus funcionarios con sus pares políticos, con la prensa y con algunos sectores sociales, ¿forma parte de los desatinos de campaña? No te puedo contestar por sí o por no, pero voy a ser muy breve. Claro, voy a ser muy breve. Creo que cada uno con su estilo. También yo reconozco que Javier ha llegado donde llegó por los modos y por zamarrearnos. Y decir, no puede ser que el bien común sea sacrificar bienes individuales por lo colectivo, estas estupideces. El bien común es el bien que nos es común a todos y que nos respetemos. Y la forma de prosperar es que florezca toda la iniciativa creadora de la gente. Ahora, el tema quizás del periodismo y todo, abriría otro canal que me gustaría desarrollar más y no tenemos tiempo, pero en general lo que se marca, me parece con énfasis y con esos modos, que cada uno tiene los suyos, no son los míos, mi ley es mi ley, es identificar la casta. La gente, me refiero a que quiere seguir viviendo de la política o está conectado con la política y los beneficios de estar al calor de la política, con este tablero de juego de mesa que yo ilustraba que los argentinos son las fichitas, o en definitiva ir a que cada uno tenga su propio proyecto y el Estado sea algo limitado, pero fuerte, pero vinculado a la protección de los derechos, como digo, e impartir justicia, Elio. Gracias. Berti, para cerrar, una pregunta de color te hago. En realidad es rápido, una pregunta antes de la de color. ¿Por qué Milei no tiene tanto diálogo con los gobernadores? Eso quería consultarte.
Mirá, no estoy tan cerca de Javier y la gestión, yo estoy en el Poder Legislativo. Lo que sí te digo es que me acuerdo y trató de impulsar eso permanentemente. ¿Te acuerdas del Pacto de Mayo? El Pacto de Mayo eran 10 puntos declarativos para el restablecimiento de la Argentina, para ponerle un cartel que diga esto, ¿no? Que decíamos, no queremos ser más el Congo, con muchas lucecitas, respetamos la propiedad privada, respetamos el equilibrio fiscal, queremos bajar impuestos, el tema de la coparticipación y ese tipo de discusiones que tenemos que tener del ABC y que los países ya han superado hace décadas. Y después se hizo un Consejo de Mayo donde esos 19 gobernadores que firmaron estaban supuestos, y hubo varias reuniones, de tener acercamientos en línea y la construcción de esos temas. Entonces mi mensaje a los gobernadores es esto, vuelvan a revisar eso y vamos en esa línea, porque no se trata de ceder y negociar cosas que cuando se está en las antípodas, decir quiero seguir gastando, quiero seguir con la fiesta del rebenque y de la papa y blindarme mediáticamente con periodistas locales en cada uno de estos feudos provinciales, porque no es así, porque eso lo paga el verdulero y todo el tipo que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores. Bien. Bueno, Berti, gracias. La pregunta de color era los discos. ¿Sos fanático de la música? Nada más, ¿sí? ¿No? Sí, estoy acá, generalmente hago los vivos y las entrevistas cuando estoy en casa, es el player donde están las cosas de música y una pared de discos, sí, me encanta la música. Bueno, Berti, gracias por este ratito y estamos en comunicación seguramente, muy amable. Hasta luego, gracias. Gracias por el tiempo y el espacio, muy amable. Nos vamos a una tanda, Elio.